Bendiciones para todos. En este momento nos disponemos a exaltar el nombre del Señor nuevamente porque Él es bueno y para siempre es su misericordia para con cada uno de nosotros. Yo le invito a que juntos hagamos una oración exaltando el nombre del Señor y dándole gracias por toda la misericordia y la bondad que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Dios, gracias te damos, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias porque eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias porque en todo momento eres nuestro ayudador. Eres quien nos dices: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te ayudo, que te esfuerzo, que te levanto. Es nuestro Dios, es nuestro Padre quien está con nosotros. Por eso hoy exaltamos su nombre, por eso hoy le bendecimos a Él y le decimos que somos propiedad suya, que los cielos y la tierra le pertenecen a nuestro Dios, porque Él es maravilloso, porque Él es poderoso, porque eres grande y precioso, Señor. Bendecimos su nombre, Jesús. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Jesús es el Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Jesús es el Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Jesús es el Señor. Tu reino es firme para siempre, reinas con majestad, gobiernas con cetro de justicia, lleno de autoridad. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Jesús es el Señor. En el cielo y en la tierra y debajo de ella declaramos: Jesús es el Señor. Tu reino es firme para siempre, reinas con majestad, gobiernas con cetro de justicia, lleno de autoridad. Tu reino es firme para siempre, reinas con majestad, gobiernas con cetro de justicia, lleno de autoridad, lleno de autoridad. Tuyos son los tronos, tuyas las coronas, tuya es la alabanza por siempre y siempre. Tuyos son los tronos, tuyas las coronas, tuya es la alabanza por siempre y siempre. Tuyos son los tronos, tuyas las coronas, tuya es la alabanza por siempre y siempre. Tu reino es firme para siempre,
reinas con majestad, gobiernas con cetro de justicia, lleno de autoridad. Nuevos cielos sobre mí, oigo a Dios llamarme, alzaré mi altar, hoy me rindo a ti, viviré en santidad, aferrado a tu verdad, la palabra fluye en mí. Yo deseo tu presencia, necesito tu presencia, yo dependo de ti. Enciende en mí tu fuego, Dios, otra vez, Otra vez, otra vez. Enciende en mí tu fuego, Dios, otra vez, otra vez, otra vez. Nuevos cielos sobre mí, oigo a Dios llamarme, alzaré alzaré mi altar, hoy me rindo a ti, viviré en santidad, aferrado a tu verdad, la palabra fluye en mí. Yo deseo tu presencia, necesito tu presencia, yo dependo de ti. Enciende en mí tu fuego, Dios, otra vez, otra vez, otra vez. Enciende en mí tu fuego, Dios, otra vez, otra vez, otra vez. Enciende en mí tu fuego, Dios, otra vez, otra vez, otra vez. Bueno, y después de este tiempo de alabanza y de adoración, creo que la presencia del Señor está en este lugar y que eso hace que este momento sea cálido, eso hace que podamos disfrutar este tiempo y sobre todo aprovechar este momento donde sé que la presencia del Señor nos hablará. Así que quiero invitarle a que pueda allí decirle al Señor: Señor, dispongo mi corazón y mi vida para que tu presencia hoy me ministre, para que tu palabra hoy me hable, y pido a mi ser en esta noche que pueda estar atento y dispuesto a escuchar tu voz. Quiero en este momento compartirles un tema que me pareció bastante especial, sobre todo pues porque sé que es importante. Sé que es un propósito también del Señor,
Y el tema que en esta noche les hablaré, le puse como título: Dios quiere hablar a tu corazón. Y quiero que me acompañen a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Éxodo 15, capítulo 22. Y allí vamos a encontrar un título. Yo voy a leerlo en mi Biblia es la Nueva Versión Internacional. Dice, en mi Biblia dice, las aguas de Mara y de Elín. Dice, Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Shur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas. Y a causa de esto dice que no pudieron apagar su sed, no pudieron saciar su sed. ¿Por qué? Porque las aguas eran amargas. Entonces el pueblo de Israel comenzaron a murmurar contra Moisés. Y dice la palabra del Señor que ante esta situación el pueblo empezó a murmurar y empezaban a preguntarle a Moisés, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés se fue, buscó la presencia del Señor. Dice en el versículo 25, Moisés clamó al Señor y él mostró un pedazo de madera, el cual echó al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Y sigue diciendo la palabra, en ese lugar el Señor puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo les digo, lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Dice, yo soy el Señor que les devuelve la salud. Entonces dice la palabra que después, en el versículo 27, después los israelitas llegaron a Elín, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Resulta que me pareció bastante interesante porque unos 2 capítulos antes, siendo exactamente el capítulo 13 y el versículo 17, la palabra nos cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero dice, Dios no les llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Dice que el Señor pensó, si se presenta una batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso Dios les hizo dar una vuelta más larga, les hizo redondear, andar por el desierto, y los condujo al Mar Rojo. Entonces me parecía interesante que la actitud del Señor sabia era que Él no quiso que pasaran por la tierra más corta, por el camino más corto, porque dice la palabra que ante quizás la primera situación que se les presente, ellos se van a devolver. Y sí, es más fácil que si nosotros emprendemos un viaje, en este caso ellos iban caminando y se presenta alguna situación, pues lo más fácil es yo regresarme a casa. Pero el Señor tenía un propósito con ellos, así que no iba a permitir que su pueblo se devolviera. Entonces, entrando al contexto de lo que está pasando, la palabra nos cuenta que después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas se introdujeron a un desierto que se llamaba el desierto de Shur. Investigando acerca de qué significaba Shur, me encuentro que tiene un significado bien coloquial, digámoslo así, o bien particular, y en este caso nos podemos identificar con él. Dice que Shur significa un lugar incierto. También es un lugar donde podemos ver por medio de la palabra, la única fuente que se encontraba allí era amarga, y que también este lugar fue diseñado
para que fuera un lugar donde las personas estaban a la defensiva. Era un lugar donde se había construido para que en medio de la batalla el pueblo que habitaba allí estuviera a la defensiva de los asirios, que en ese momento eran las personas que digamos les atacaban. Entonces hay 3 cualidades en las cuales yo creo que podemos empezar a identificarnos justo en este momento. Hay incertidumbre, y cuando pensamos en la incertidumbre encontraba digamos sinónimos, y un sinónimo de incertidumbre es la duda, la inseguridad, un problema, algo que es desconocido para nosotros. Y yo creo que en este tiempo donde nos encontramos ante esta situación, ante, digamos, una pandemia, una dificultad, algo que está, digamos, moviéndose a nivel mundial, la situación del ser humano ha sido entrar en esa incertidumbre, entrar en esa duda, entrar en ese temor, entrar en ese estado donde se vuelve un problema también para muchas personas, donde toda esta situación es desconocida para nosotros. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos cuántas cifras van a subir o cuántas van a disminuir. Se ha vuelto, digamos, una situación compleja para las personas a nivel mundial. Y fuera de eso, nos encontramos también como a la defensiva, ¿cierto? Nos encontramos todo el tiempo preparándonos, todo el tiempo limpiándonos, todo el tiempo lavándonos. Tenemos un enemigo quizás por ahí, pero nosotros ni siquiera le podemos ver, no sabemos cuándo le tocamos, cuándo estamos expuestos a él. Y creo que así como el pueblo de Israel, estuvo 3 días caminando, dice la palabra, llegó a un momento donde ya tenían una necesidad y era beber, pero la única fuente que tenían era amarga, no servía, y fuera de eso se encontraban en un lugar que era incierto, un lugar donde no sabían qué pasaría. Pero quiero que me acompañen a la palabra del Señor en el libro de Oseas. Oseas está en el Antiguo Testamento, después de los Salmos, Ezequiel, Daniel, Oseas, para que lo podamos encontrar. Dice Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y les decía que la palabra hoy se llamaba que Dios quiere hablar a tu corazón. Y cuando vino, digamos, a mi mente y a mi corazón este tema, vino primero la palabra Mara. Y empecé a estudiar y me parecía muy importante que la palabra nos enseña que cuando Dios apartó a Israel y los llevó al desierto, no los llevó a cualquier lugar, los llevó a un lugar específico, a un lugar donde tenía un propósito. Y decía que también el motivo por el cual le llevó allí o le introdujo allí por un tiempo era porque quería hablar a su corazón, porque quería dejar, digamos, en este caso mi corazón y su corazón expuesto a su presencia y a su voz. Y hay 3 áreas en específico que la palabra nos muestra por medio del texto que leíamos en Éxodo, en la cual Dios, digamos, habló a la vida de los israelitas, y sé que también está hablando a nuestra vida en este tiempo. Y son 3 áreas. Primero, el área espiritual. La segunda es el área, digamos, de la conducta o de mi postura o de mi carácter. Y el tercero es, digamos, como que mi estímulo y respuesta. ¿Qué quiere decir eso? La obediencia. Entonces está mi espiritualidad, la madurez como persona, como carácter, como hijo de Dios. Y el tercer punto es la obediencia. ¿Y por qué les hablo de esto? El primer punto dice que la palabra del Señor nos cuenta que el Señor le dijo al pueblo de Israel: si escuchares mi voz. Y en este tiempo, muchos de nosotros, muchas de las personas que están en casa, tenemos mucho tiempo libre quizás. Ya antes quizás la queja era que no teníamos tiempo. El pastor muchas veces nos cuenta que a veces se encontraba personas que tenían como excusa para no venir al templo
el que no tenían tiempo. Ahora por contrario, ahora hay más tiempo. Pero resulta que muchos de nosotros quizás nos encontramos en una situación en la cual tenemos que huir de algunos distractores que nos impiden escuchar la voz de Dios. Distractores como ¿qué? Como los oficios en la casa, como el trabajo para algunos que están en sus labores, el entretenimiento. Ahorita nosotros somos una generación muy expuesta al entretenimiento, al quehacer, al que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ahorita los ordenadores, los celulares, todo se llaman multitareas y tenemos, digamos, por medio de estas herramientas tecnológicas la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y todo esto se van volviendo en distractores para nosotros, los amigos, el cine, las series, las redes sociales. Para algunos en este tiempo, digamos, su queja o su excusa puede ser también el estudio, porque algunos de los jóvenes también, bueno, se quejan de que hay mucho estudio, o simplemente cualquier hábito que nosotros como personas podamos tener. En algunos momentos, algunos de estos puntos que acabo de mencionar se pueden convertir en distractores, en cosas de las cuales nosotros necesitamos huir. ¿Por qué? Porque esto nos impide escuchar la voz del Señor. También encontrábamos que en el otro punto, que es acerca de nuestra madurez, acerca de lo que ya nos habla a nosotros en nuestro interior, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Esta situación a la cual estamos viviendo nos lleva a pasar más tiempo en un ambiente familiar, en un ambiente de casa, digámoslo así, en nuestro hogar. Pero a muchos de nosotros nos pasa que empieza como ya a verse reflejada nuestra naturaleza, nuestro quizás mal carácter, cuando hay situaciones que no soportamos. Se pueden ver situaciones donde el genio, como llamamos nosotros, empieza a salir a flor de piel. Podemos escuchar aún por las mismas medios de comunicación que ha sido un tiempo donde se ha, digamos, disparado el maltrato intrafamiliar, las peleas, las quejas del que no me soporto a mi esposo, el que no me soporto a mi esposa, no me soporto a mis hijos. Empieza ya a verse algo, y es la falta de tolerancia por el otro, donde también podemos recaer como Israel. Vemos que la actitud de ellos fue empezar a murmurar. Y también podemos empezar a tener muchas dificultades en nuestra casa, a tener muchos problemas de convivencia, a tener falta de compromiso con mis padres, con las labores del hogar. Empieza a notarse quizás la falta de afecto, o por el contrario, también pueden empezar a notarse dentro de nuestro espacio algunas de las conductas que son buenas y que son de beneficio. Entonces podemos empezar a ir como analizando el contexto de lo que pasa. Primero, ante esta situación, Dios dijo que quería hablar a nuestro corazón. Quizás toda esta situación sí pasó porque el Señor necesita hablar a nuestro corazón y hablar a nuestra vida. Las cosas que el Señor tenga por enseñarme a mí son diferentes a las que tiene por enseñarle a las otras personas, a usted que está en su casa, a sus hijos, a su esposo. Todos tenemos, digamos, una conducta diferente, algo diferente que el Señor puso y que quizás está reclamando de nosotros. Y ante eso también la palabra le decía el Señor al pueblo de Israel que si ponían por obra sus mandamientos y sus leyes. Y resulta que el Señor dejó unas leyes y unos mandamientos. ¿Y en qué consistían estas leyes y mandamientos? Podemos decir que la ley, digamos, fueron como unas normas de conducta que el Señor dejó al pueblo de Israel, normas que iban a permitir que en medio del pueblo tuviesen una sana convivencia. Y llamó, digamos, también los mandamientos aquello que es un principio, un fundamento, algo que Dios dejó que debe ser así, que no se puede, digamos, cambiar, que no se puede omitir, que no se puede saltar. Entonces Dios en su soberanía nos enseñó a cómo comportarnos en sociedad,
como nos dejó, digamos, como ese manual de convivencia por medio de su ley, pero también nos dejó sus mandamientos, y dice la palabra que debemos ponerlos por obra. Y dice pues la palabra que esto lo puso el Señor como prueba. Él los probó por medio de esto. Probó primero que ellos estuvieran atentos a su voz, analizando lo que había sucedido. Pues el pueblo de Israel no tuvo una buena respuesta, porque la respuesta de ellos fue empezar a murmurar, sabiendo que ya habían venido de un proceso donde Dios abrió el mar para que ellos pasaran. Y lo tercero es que les pidió que obedecieran. Y la palabra dice que si ellos cumplían estas cosas, pues no iba a venir enfermedad sobre ellos. Y sobre todo termina diciendo la escritura que les iba a devolver la salud. Y cuando hablamos del término salud, no solamente se habla de, digamos, de la salud de alguna enfermedad o dolencia. Resulta que aún ante lo que es la parte clínica, la psicología, sabemos que salud es estar bien, digamos, de una manera integral, como la misma palabra lo llama. La palabra dice que el Señor, digamos, quiere que nosotros estemos en plenitud, en espíritu, alma y cuerpo, y que el deseo es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que esto se refiere a una manera integral. Y justo anoche que volvía pues como a mirar el tema, venía mucho a mi mente el que nosotros como seres humanos desconocemos aún mucho de lo que pasa a nuestro alrededor. Sabemos por medio de los medios de comunicación que el mundo quizás pueda estar en crisis, sabemos de peleas, sabemos de pleitos en medio de los países, sabemos de amenazas, sabemos de muertes, pero creo que esto debe ser un porcentaje mínimo, quizás lo que nos muestren, comparado a lo que Dios en su soberanía puede ver. Así que sí considero que el mundo está fuera, digamos, de lo normal. El mundo no está saludable. Y todo esto a lo que es el tema y a lo que es lo que el Señor quiere traer a nosotros, yo creo que este tiempo ha venido y Dios lo permitió para llamarnos a cada uno de nosotros, para apartarnos, para llevarnos a un lugar donde dice la palabra, nos quiere hablar con dulzura. Porque en realidad nosotros conocemos por medio de la escritura que una de las cosas por medio de las cuales el Señor creó al ser humano es con la capacidad de poderse relacionar con Él. Es esa capacidad de poder escucharle al Señor y de que nosotros también podamos hablar con Él. Y entendemos que esto se ha perdido. Vemos que la comunicación con Dios no es tan fácil para muchos. A veces a nosotros mismos nos cuesta, debido a todas estas cosas que pasan, debido a los distractores, debido a las cosas que internamente nos impiden, a nuestro mal carácter, a nuestra mal conducta. También tenemos muy malas, digamos, argumentos, ponemos muchos argumentos y cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios, cosas como las que ahorita ya mencionamos, ¿cierto? Pero también es muy importante, y creo que no soy la única que observa lo que sucede alrededor, y es ver también la parte de cómo esta situación nos ha sensibilizado. Creo que esto nos ha llevado también, y este tiempo de conciencia, este tiempo de reflexión al cual Dios nos ha llamado, nos ha permitido también empezar a valorar cosas como que, primero, la presencia del Señor. Creo que somos llamados a valorar la presencia del Señor, a valorar las personas, a valorar a aquel que está a mi lado, a valorar el tiempo y a valorar lo que Dios creó. Para muchos, como les decía, venimos de ese proceso donde el mundo ha estado como en caos, en desorden, donde el mundo va rápido, donde la moda, donde las compras, donde todo lo que ahorita se mueve alrededor del mundo ha venido a
a sacudir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra realidad. Todo esto ha, digamos, como que tergiversado muchas cosas en nuestra vida. Y como les decía, por medio de la palabra, sé que el Señor nos ha llamado a estar en ese tiempo de conciencia, en ese tiempo de escucharle, en ese tiempo de valorar al otro, de amar a mi prójimo, de valorar cada momento que el Señor me permite para con ellos, de no poner ya más el trabajo como excusa. Algo que me parecía muy, muy curioso es que se habla mucho de que ahorita hay una nueva realidad o un nuevo normal al cual algunos rechazan. Algo que ha afectado de manera, pues digamos, considerable también es a las mamás que trabajan, a las mamás que están en su casa y a las mamás que ahora ya cuidan sus hijos. Y aunque para nosotros o para las mamás es difícil entender que sus hijos están allí, uno escucha mucho, no sé qué hacer, pero en realidad la naturaleza de Dios es esa, que como papás, que como mamás estemos en casa, que seamos nosotros quien eduquemos los hijos, que seamos nosotros quien les enseñemos del Señor, que no dependamos como padres de traer los hijos a la congregación, que no se dependa de un maestro en la escuela para que le enseñe la conducta y las normas a sus hijos. Como papás hemos sido llamados a eso, y yo no soy mamá, pero yo lo sé. Hemos sido llamados a estar en casa, papá y mamá están allí, y eso empieza a ser como el epicentro en este tiempo. El epicentro ahora es que las personas están en su casa, y ha sido difícil quizás aceptarlo, pero es la realidad y ha sido lo que Dios creó para la familia, estar allí. Entonces este tiempo también nos ha permitido esto, y la palabra del Señor nos motiva a algo, y es que cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Y la voz de Dios la podemos escuchar a través de todo, a través de que aún en una situación como esta que no esperábamos, una situación que nos cogió de sorpresa, que nos cogió casi de obligados, porque a ninguno nos preguntaron si nos queríamos quedar en casa, o algunos si querían estar sin empleo, a nadie nos preguntaron esto. Simplemente veníamos de nuestro tiempo, de quizás de disfrutar de muchas cosas. Hablo de disfrutar porque a veces consideramos que algunas cosas son el disfrute, y simplemente el Señor detiene por un tiempo muchas cosas y aparta este tiempo y quiere decirle a usted y a mí: venga, quiero hablarle a su corazón, quiero enseñarle por medio del estar en su casa y ver a su familia que necesita amarles, que necesita aprender a tolerarles, que necesita aprender a valorar a papá, a mamá, a sus hermanos, que necesita pasar tiempo con él, necesitas amarle sobre muchas cosas que quizás usted no considere que le gusten. Estamos llamados en este tiempo a ser sensibles a su voz y a ser sensibles a que Él nos habla por medio de todo. Así que aún por medio de esta situación, sé que las personas que quizás no se congregan, también Dios les puede estar hablando, porque de hecho en este tiempo muchos han visto esa necesidad del Señor, sin que alguien vaya y toque a su casa y les presente un libro o le invite quizás a un grupo. No quiero decir que esto no sea importante, no, solo que así como Dios ha apartado este tiempo para hablarnos a nosotros, alrededor también pueden haber muchas personas que Dios ha estado hablando a su corazón. Así que la palabra dice que el Señor es la verdad, y creo que este es un tiempo de verdad, un tiempo donde Jesús nos está enseñando su verdad, donde Jesús como puerta se está abriendo para que muchos entremos allí, entremos en su realidad, entremos en su conocimiento, entremos en su plenitud, en la plenitud de conocerle, de disfrutarle, en regresar al primer amor, ese amor que el Señor ha llamado a la iglesia. Recordemos que la palabra dice que había muchas características de las iglesias
y que algunas se encontraban en que estaban sirviendo mucho, o en que estaban ocupados, o en que se preocupaban por la excelencia, pero habían dejado atrás el primer amor, habían dejado atrás el hecho de poder disfrutar, que estaban sí en una casa sirviendo, o que estaban en un templo, pero a veces olvidaban para quién lo hacían. Entonces somos llamados en este tiempo a ello, a recordar que Él nos ha querido introducir para hablarnos con dulzura, que quizás son cambios, sí, son cambios algunas veces drásticos, son cambios que, como lo decía al principio, generan incertidumbre, inseguridad, generan molestia, generan quizás una incomodidad en nuestra parte natural, pero en realidad el trasfondo es que Dios quiere abrazarle, que Dios quiere traer una palabra dulce a sus oídos y ponerlas como miel en sus labios. El Señor simplemente quiere hablar a su corazón. Entonces quiero que allí, pues mientras reflexionamos un tiempo acerca de esto que hemos hablado, quiero recordarles los 3 puntos principales y también la conclusión del tema. Es que primero, el Señor nos tiene en este momento atentos y su intención es hablarnos. Lo segundo es que hay algunas conductas en nuestro ser que quizás necesitan ser transformadas por Él. Y lo tercero es que necesitamos poner por obra lo que Él nos enseña. Así que hablamos de lo que es oír su voz, de lo que es la madurez y de lo que es la obediencia, sin dejar de lado que todo esto nos ha sensibilizado y que el propósito de Dios es que volvamos a Él, que volvamos a disfrutar esos tiempos de jardín, esos tiempos donde no habían afanes, donde no habían preocupaciones, donde no habían cargas, y recordar el compromiso que el Señor hizo por medio de la Escritura. Y quiero leerlo. Dice así: yo soy el Señor que les devuelve la salud. Así que lo que el Señor quiere devolvernos en este tiempo que, lo digo nuevamente, pareciera ser difícil, pero el Señor quiere devolvernos la salud, espíritu, alma y cuerpo, que seamos prosperados de esta manera, y es lo que el Señor quiere devolvernos, es su compromiso con nosotros, pero también demanda de nuestro compromiso para con Él. Así que quiero orar por ustedes en esta noche y darle gracias al Señor por este momento. Señor, hoy estamos delante de ti. Gracias porque nos has permitido escuchar tu voz, no solamente por medio de este mensaje en esta noche. Yo creo también, Señor, que así como lo hablamos por medio de muchas situaciones, tú ya has hablado a los corazones de muchos. Sé que has hablado por medio de personas, sé que has hablado por medio de una realidad. Sé que hablas, Señor, aún por el cielo, por el firmamento, por las estrellas. Gracias porque tú has sensibilizado nuestras vidas, y yo oro, Señor, para que en este tiempo podamos entender los deseos de tu corazón, podamos entender, Señor, que simplemente no nos trajiste a un lugar a beber de un agua amarga, sino que en tu soberanía, Señor, tú puedes transformar un momento amargo en algo dulce, y que tu palabra nos dice, Señor, que después tú llevaste a tu pueblo, Señor, a reposar a un lugar donde habían muchos manantiales, y allí sobre todo estaba tu presencia con ellos. Así que te pido, Señor, que podamos en este tiempo disfrutar de tu plenitud, disfrutar, Señor, de todas las fuentes de bendición que tienes para nosotros, y sobre todo que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu voz. Te damos muchas gracias y bueno, deseo que sigan siendo bendecidos durante este tiempo.